Hola a todos. Hoy vamos a presentar un análisis sobre el reconocimiento facial emocional en Chile. Este piloto se implementó en buses del sistema Red Metropolitana y no solo identifica rostros, sino que también intenta interpretar emociones y comportamientos. Durante esta exposición revisaremos las dimensiones éticas, legales, de gobernanza y sociales, para finalmente compartir algunas recomendaciones. Antes de comenzar, es importante aclarar qué significa reconocimiento facial emocional. Es una tecnología que combina el reconocimiento de rostros con algoritmos de inteligencia artificial que intentan interpretar emociones y estados de ánimo. Esto hace que el tema sea especialmente sensible y polémico, porque va más allá de identificar a una persona. Intenta leer lo que siente. Desde la perspectiva ética, esta tecnología genera dilemas importantes. La deontología sostiene que usar datos biométricos sin consentimiento atenta contra la dignidad de las personas. El utilitarismo, por su lado, podría valorar beneficios como menos evasión y más seguridad. Claro, pueden hacer un seguimiento de una persona si es que en algún momento está desaparecida, si tiene un accidente, si es asaltada. Pero al compararlo con los riesgos, como la vigilancia masiva y la discriminación, esto parece pesar más. Además, los grupos vulnerables, como mujeres, menores y minorías, suelen ser los más afectados. Un caso concreto con el cual podemos ejemplificar, y el cual ha estado en boga estos últimos días, ha sido el uso de la tarjeta TNE por parte de los estudiantes. Esto genera rechazo y discriminación por parte de los choferes del transporte público, especialmente en regiones. Efectivamente, al utilizar una de estas tarjetas, emite un sonido distinto a la tarjeta tradicional, pero podemos decir que es una diferencia más sutil. Ahora, si pensamos que hay un lector biométrico que discrimine de una forma mucho más concreta, hace que claramente se pierda la confianza en el sistema. Por eso es clave considerar las consecuencias humanas, más allá de la eficacia técnica. También debemos pensar en los efectos psicológicos. Vivir bajo la idea de que una máquina está analizando constantemente tu rostro y tus emociones puede generar ansiedad, autocensura y una sensación de pérdida de libertad. Claro, algunos pueden decir que el que nada hace nada teme, pero al menos al sentir que somos libres, que está en nosotros decir a dónde vamos, qué hacemos, sin pensar que estamos haciendo nada mal, al menos nos da una sensación de libertad y de libre albedrío. Otro ángulo importante es la ética del cuidado, que busca proteger a los más vulnerables. En este sentido, deberíamos preguntarnos, ¿qué pasaría si esta tecnología discrimina a minorías o refuerza desigualdades existentes? Estos escenarios deben analizarse antes de aplicar el sistema a gran escala. Finalmente, podemos relacionar este debate con experiencias internacionales donde el reconocimiento facial se aplicó sin las suficientes salvaguardas éticas y generó rechazo ciudadano. Estos antecedentes muestran que la ética no es un complemento, sino un eje central. Además, cabe considerar que la ética no solo analiza principios abstractos, sino que también se aplica en lo cotidiano. Por ejemplo, ¿cómo se sentiría una persona sabiendo que cada vez que sube a un bus, alguien está registrando sus emociones? Ese simple hecho puede afectar la confianza en el transporte público y en la tecnología en general. En conclusión, la reflexión ética nos ayuda a mirar más allá de la eficiencia técnica y a preguntarnos si realmente queremos una sociedad vigilada, donde seamos presos de la tecnología, de la vigilancia, donde las emociones sean monitoreadas por sistemas automáticos. ¿Es eso el futuro que esperamos? En Chile existe la Ley 19.628, que considera los datos biométricos como datos sensibles, lo que implica que deben manejarse con altos estándares y con consentimiento expreso. Si se implementa sin autorización de todos los pasajeros, esto puede interpretarse como una infracción.
Además, hay que recordar que esta ley es bastante antigua, del año 1999, y muchos expertos señalan que no está preparada para tecnologías modernas como la inteligencia artificial. Eso hace que el uso del reconocimiento facial emocional quede en una zona gris, aumentando los riesgos legales. En el ámbito internacional, tanto la OCDE como la UNESCO destacan principios como la transparencia y el respeto a los derechos humanos. Un ejemplo es el caso Clearview A en Europa y Canadá, donde el uso indebido de datos faciales sin permiso generó sanciones. Chile puede aprender de esas experiencias y adelantarse a posibles conflictos legales y éticos. También vale la pena comparar con Latinoamérica. Países como Argentina y Perú cuentan con leyes de habeas data que protegen con mayor claridad los derechos digitales. Este contraste muestra que Chile aún tiene camino por recorrer en actualizar sus regulaciones. Un punto importante es la transparencia hacia los ciudadanos. Muchas veces la gente ni siquiera sabe qué datos se están recopilando y para qué se usan. Hacer campañas de información pública ayudaría a que las personas comprendan sus derechos y ejerzan control sobre su información. Otro aspecto clave es la responsabilidad de las empresas proveedoras de tecnología. No basta con que el Estado regule. Las compañías que desarrollan e instalan estos sistemas deben garantizar estándares de seguridad y responder en caso de abusos o filtraciones. La gobernanza tecnológica es fundamental para asegurar un uso responsable del reconocimiento facial emocional. No basta con que la tecnología funcione, se necesitan estructuras de control claras y principios que resguarden los derechos ciudadanos. La OCDE y la UNESCO insisten en la transparencia, la rendición de cuentas y el respeto a la dignidad humana como ejes centrales. En Chile, el Ministerio de Transporte y las empresas operadoras deberían adelantarse a la falta de regulación creando reglas internas exigentes. Esto implica auditorías externas de los algoritmos, protocolos de eliminación segura de datos y organismos independientes que supervisen el sistema. Con ello, no solo se protegen derechos, sino que también se fortalece la confianza pública, condición clave para que la ciudadanía acepte la innovación. Un mecanismo práctico sería publicar informes periódicos donde se detalle qué datos se recolectaron, cómo se usaron y cuáles fueron los errores detectados. Esa transparencia daría garantías de que no se trata de vigilancia sin límites. Además, las empresas deben entrenar sus algoritmos con datos diversos para reducir sesgos que suelen afectar a mujeres, menores y minorías, evitando así reproducir desigualdades. Finalmente, la experiencia internacional muestra que la gobernanza debe anticiparse incluso antes de que existan leyes específicas. Como señala el Foro Económico Mundial, si Chile participa activamente en estas discusiones globales, podrá adoptar estándares comunes y legitimar su propio camino en inteligencia artificial. En síntesis, la gobernanza tecnológica no es un aspecto secundario, sino el pilar que define si esta innovación se convierte en una herramienta al servicio de la sociedad o en una amenaza para sus libertades. El impacto social es uno de los puntos más delicados. Por un lado, se busca reducir la evasión, pero por otro, se corre el riesgo de normalizar la vigilancia en los espacios públicos. Esto puede generar desconfianza hacia las instituciones e incluso reforzar sesgos en la identificación de ciertos grupos. Además, vivir bajo constante observación puede afectar la forma en que nos comportamos, limita la libertad de expresión, desalienta la protesta social y genera autocensura. Estas consecuencias, a largo plazo, son las que debemos considerar con mayor cuidado antes de expandir esta tecnología. Otro aspecto a considerar es la brecha digital. Las personas con menos acceso a información o con menos conocimientos sobre sus derechos digitales son quienes corren más riesgo de ser vulnerados. Esto genera un impacto desigual, donde los más vulnerables son los más expuestos. Finalmente, hay un tema de confianza social. Si la ciudadanía percibe que el transporte público se convierte en un espacio de control más que de servicio, se pierde legitimidad
y se erosiona el sentido de comunidad. Para cerrar, podemos decir que el caso chileno muestra la necesidad de contar con un marco legal sólido que proteja los derechos fundamentales. Recomendamos suspender la expansión del piloto hasta que haya una regularización clara, garantizar el consentimiento informado, limitar los usos solo a fines de seguridad, crear un organismo independiente de supervisión y promover un debate ciudadano amplio. De esta forma, Chile podrá avanzar en innovación tecnológica sin comprometer la dignidad ni las libertades de las personas. Este caso es una oportunidad para que el país aprenda de lo ocurrido en otras partes del mundo y adopte un enfoque más humano y responsable en el uso de inteligencia artificial.